Gloria a Dios. Nuevamente estamos por aquí dándote en este momento la bienvenida a este lugar. Estamos muy contentos el día de hoy porque Dios una vez más se vuelve a glorificar en este momento en nuestras vidas. Para Él sea la gloria y la honra. Desde este lugar, desde la comunidad cristiana Nueva Alianza, desde la población de San Mateo, Estado Aragua, Venezuela. Desde aquí estamos transmitiendo este maravilloso programa para tu vida, algo impactante lo que tú vas a ver hoy. Por eso te pido que te quedes conectado, que no te desconectes. Más bien comparte este programa para que sea de edificación, no solo para ti, sino para todas aquellas personas que tú tienes como amigo en tu Facebook. Te lo agradecerán. Y agradecido también estará nuestro Dios de que usted sea partícipe de llevar este mensaje maravilloso de nuestro Dios. Desde este lugar, tu sierva, la sierva de Dios, tu servidora también, te habla. Gloria a Dios. Y este programa se titula De las tinieblas a su luz admirable, un programa que nuestro Padre Celestial colocó en nuestros corazones para poder llevar esas virtudes, para anunciar lo grande, lo maravilloso que es Jesucristo. Porque ¿sabes qué? Que Él vive. Él murió, pero vive, está vivo y es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y si es el mismo, sigue haciendo las mismas señales, sigue haciendo las mismas maravillas, sigue libertando, sigue sanando, sigue restaurando. Y eso es lo que hoy te venimos a anunciar a través de este programa. Y quiero leerte ese pasaje que está en Primera de Pedro 2:9 y leo en el nombre de Jesús y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En un momento estuvimos en tinieblas, haciendo cosas que no son muy agradables, haciendo cosas que nos estaban destruyendo nuestras propias vidas y también destruyendo la vida de los seres más queridos que tenemos. Pero no nos dábamos cuenta. ¿Por qué? Porque el que anda en tinieblas no ve lo que hace, no ve lo que hace. Tiene que encenderse una luz para poder ver las cosas que estábamos haciendo. Y esa es la luz que ha llegado a nuestras vidas, la luz de Jesús. Él alumbró nuestras vidas, nos sanó, nos libertó, nos transformó y hoy nos tiene en este lugar anunciando las maravillas, las cosas grandes que Él puede hacer. Por eso te pido que te quedes conectado por este medio y que compartas, agradecida de nuestro Dios de que hoy estés conectado por este lugar. Gloria a Dios. Y hoy tenemos un testimonio una vez más impactante. Te quedarás sorprendida, sorprendido por lo que Dios hace en el ser humano. Todo ser humano que le cree a Él, pues Dios hace su obra. Y te hablo hoy de mi hermano José Luis Delgado. Gloria a Dios. Hoy tenemos el testimonio grande y maravilloso de nuestro hermano José Luis. Hermano José Luis, puede saludar, denle un saludo a la audiencia. Bueno, primeramente, buenas noches en el nombre poderoso de Jesús. Tengo el privilegio de estar aquí para dar un testimonio de mi vida, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y le doy gracias a Dios por haberme hecho este llamado en el nombre poderoso de Jesús. De verdad, bueno, estoy muy agradecido con Dios y muy agradecido con mi pastora y con mi pastor por haberme recibido aquí en su templo, en su iglesia, y todo lo que he aprendido con ellos.
y lo que he aprendido en la vida cristiana. Vamos a orar. Padre celestial, mi Dios bueno, Padre amado, seguimos aquí, Dios, delante de tu presencia, mi Dios bueno. Hemos venido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, esta vez, mi Dios amado, para ponerte nuevamente, Señor, este programa en tus manos, Padre celestial. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que sea usted, mi Dios amado, impartiendo, mi Dios santo, tu palabra, Señor, en todo lugar del mundo, Padre celestial, mi Dios amado. Usted, Padre Santo, dice que vendrá, mi Dios de la gloria, pero no vendrá sin antes, mi Dios amado, que tu palabra sea conocida, Padre Santo, en todo lugar, mi Dios de la gloria. Y a través, Padre Santo, de este medio, mi Dios de la gloria, a través de la ciencia, Padre celestial, usted nos ha dado la oportunidad hoy, mi Dios de la gloria, de transmitir tu programa, Señor, a través de esta página, Padre celestial, en todo lugar del mundo. Por eso te pido, mi Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, que sea usted, mi Dios amado, tocando los corazones, Padre Santo, esos corazones que tal vez estén endurecidos, mi Dios de la gloria, que no quieran saber de ti, Padre bueno. Padre, sea usted tocando, mi Dios amado, obrando en esos hombres y mujeres, mi Dios de la gloria, que necesitan, Señor, llegar a tu presencia, mi Dios, en especial aquellos que andan perdidos, Señor, en tinieblas, mi Dios de la gloria. Padre, que la luz de Jesús pueda llegar a sus vidas, Señor, y usted pueda tomar el control de la vida de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, hermano José Luis. Hoy tenemos esa oportunidad de escuchar las maravillas que Dios ha hecho en usted, hermano. Y quiero continuar con unas preguntas. ¿Quién es actualmente José Luis Delgado? Dígale a la audiencia, ¿quién es actualmente José Luis Delgado? Actualmente soy un discípulo de Dios, Gloria a Dios. porque le creo a nuestro Padre Celestial y creo que donde he llegado he encontrado ese camino en el cual, bueno, yo no era que yo quería llegar, sino que Dios me mostró que, que este era mi camino. De verdad, bueno, tuve mucho tiempo en las tinieblas, anduve en caminos de oscuridad, pero Dios me ha hecho un llamado y yo gracias a mi Dios, le doy gracias a mi Dios por haberme hecho ese llamado. Gloria a Dios. Algo que menciona ahorita y que me llama la atención es que usted dice que usted no quería llegar. Sí, Porque pienso que nadie como que quiere llegar, ¿verdad? Uno como que le da larga y larga para llegar a esos caminos de Dios y resulta que la palabra de Dios dice que no lo escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a Amén. nosotros. Y por eso es que nos cuesta Amén. llegar, porque cuando hay alguien que nos está predicando, nos está diciendo, ay sí, qué fastidio, ay sí, a veces hasta nos escondemos, ¿verdad? De las personas que nos, porque no queremos llegar, y no entendemos el por qué, resulta que es Dios el que nos escoge y no Amén. nosotros que los Amén. escogemos a Él. Pero cuando llegamos, hermano, qué maravilloso es. Amén. Uno dice, ¿por qué no llegué antes? Si hay ese amor del Padre, el Padre lo que quiere es mostrarnos el amor, porque dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea, no todo el mundo, todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, gloria a Dios, hermano, que llegó, ¿verdad? No quería Sí. llegar, pero llegó. Sí, Gloria a Dios. porque digo esto porque muchas veces a uno le predican, le llevan una palabra, a veces uno hasta en su casa, uno está en la casa y le llevan una palabra y uno no, bueno, más adelante, no, el tiempo de Dios es perfecto, no, que entonces uno empieza con todo ese, ¿cómo se llama eso? Con esa negativa, pero uno no sabe en verdad lo que uno se está perdiendo. Así es. Lo que uno se está perdiendo por no aceptar a Dios. Yo por lo menos después que yo recibí a Dios en mi corazón, que yo lo recibí en mi vida, yo dije, papá, ¿por qué no te conocía antes? Y eso
me sacó muchas lágrimas cuando yo recibía a mi Dios en mi corazón. Eso me sacó lágrimas por demás, porque yo decía, bueno, pero ¿por qué yo no lo conocí antes? ¿Por qué no llegué a los caminos de Dios antes? Y es así, pues uno dice, yo digo la palabra que dije anterior fue porque yo dije, bueno, no es que uno lo ande buscando, porque uno no No lo lo busca, busca, no. uno no lo busca. Si hay, él envía una persona para que le dé esa palabra a uno, y todavía uno le dice, no, todavía no es mi tiempo, dice uno, Así es, uno ¿verdad? pone muchos pretextos Muchos para llegar. pretextos, y entonces llega el momento en que, bueno, Dios toca tu corazón, entonces a mí no me predicó otra persona de la calle, sino que fue el mismo hijo mío que me dijo, papá, ya está bueno. Y con esa palabra que me dio mi hijo, bueno, esa fue la palabra tope, esa fue la palabra que yo dije, no, yo dejo lo que es el mundo de la borrachera, vamos a decirlo de esa manera, porque yo era una persona que tomaba demasiado. Y lo voy a decir sinceramente, tengo que ser sincero porque tengo que ser sincero. Así es. Y entonces mi hijo me dijo, papá, un día mi hijo, él llegó primero que yo a los caminos de Dios, a los caminos del Evangelio, y entonces un día él se paró de frente de mí, mi hijo menor, el que murió, el que falleció, y me dijo eso, papá, ya está bueno, porque él veía que con mis actitudes, con mi forma de ser, no sufría yo nada más, porque uno sufre y uno no se da de cuenta, Así es. pero sufría la mamá de él, que es mi esposa, gracias a Dios por esa esposa que me dio, por esa ayuda idónea, y entonces yo no me daba de cuenta que le estaba haciendo daño a ella también, y no, de verdad, bueno, yo le doy gracias a mi Dios por todo, de verdad que yo Gloria estoy a Dios. muy agradecido con Dios por todo, de verdad. Así es. Bueno, qué maravilloso que el propio hijo, ¿verdad? Y aprovechamos para llamar la atención a esos hijos que son cristianos y que viven su vida cristiana, pero no son capaces de predicarle a la familia. Y me recuerda que el carcelero, cuando descubrió que Jesucristo era el camino y que solamente tenía que arrepentirse, él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y enseguida reunió la gente en su casa y comenzaron a hablar la palabra. Entonces, bueno, qué bueno que fue su mismo hijo que le dijo, ¿verdad? Ya está bueno. O sea, y usted obedeció en la voz que no era la voz de su hijo, porque era la voz del Amén, mismo Dios que lo amén, yo lo estaba creo, usando en ese momento, yo porque lo creo. imagínense, gloria a Dios. ¿Y cómo fue esa crianza, hermano? Vamos a recordar tiempos ya, cómo fue esa crianza suya. Bueno, yo nací en el campo, y bueno, siempre estuve al lado de mi padre, al lado de mi madre, claro, campesinos ellos también, porque son campesinos, pero me dieron una educación hasta que llegué a una cierta edad, de ya 13, 14 años, que empecé a caminar en el mundo ya por mi cuenta. Pero mi crianza con mis padres fue maravillosa. Mi padre me enseñó a respetar, a hacer las cosas, a ser honesto, a hacer las cosas como debe ser, porque en ese tiempo el hombre criaba al hijo, lo criaba Con carácter. con carácter, esa es la palabra, con carácter. Y entonces uno no se atrevía en ningún momento ningún momento a cometer fallas, porque si uno cometía una falla en aquel tiempo, ya uno sabía lo que le esperaba, ¿sí? Porque los padres eran así. Nada más con la mirada, Sí, ¿verdad, hermano? Está exactamente, bien. pero yo le doy gracias a mi Dios por mi papá, le doy gracias a Dios por mi mamá, que todavía la tengo viva, tiene 95 años ya, Gloria 96, a Dios. y le doy gracias a mis viejitos con todo y eso, porque me supieron llevar por el camino correcto. Ya cuando llegué, bueno, a mi adolescencia, ya ahí la cosa cambia, porque ya cuando uno llega a la adolescencia uno cree que es uno, ¿me entiendes? Entonces se olvida de los consejos del padre, Así es. empieza a caminar en otro mundo y se olvida de esos consejos del padre. Ya como eres tú, ya tú te olvidas de mamá, te olvidas de papá. Claro, mi papá murió siendo yo un niño todavía, porque yo lo que tenía eran 14 años cuando mi papá murió. Cuando mi papá falleció, yo tenía era 14 años, entonces vi como más libertad para irme de la casa, y agarré el camino de trabajar inclusive, porque sí seguí trabajando, pero trabajaba ya en otro tipo de cosas, ¿me entiendes? Era vendedor ambulante. Me fui para Caracas, tuve un tiempo en Caracas trabajando, y agarré
los caminos del aguardiente, por lo menos tomaba desde muy temprana edad. A la edad de 14 años ya empecé a tomar. Eso fue una de las cosas peores que pude hacer en mi vida. Pero fíjese que acaba de decir algo que su papá se crió con su papá y con su mamá, Ujú. viéndolos a ellos, y que su papá le inculcó muchísimas cosas, sobre todo lo crió con ese carácter que debía de tener. Y dice la palabra, instruye al niño en sus caminos y de grande no se perderá. A pesar de que cometió su falla, aquí está, siendo un hombre responsable, Amén. porque nunca, a pesar de que por un momento comenzó a hacer cosas que no debía, pero yo estoy segura que las enseñanzas de su padre siempre han estado en su corazón, ¿verdad? Amén, así Jamás es. podemos olvidar esas buenas enseñanzas de un buen padre, siempre estarán en el corazón. Por eso es que dice la palabra, instruye al niño en su camino y de grande no se perderá. Hay que instruirlo, hay que hablarle, mira por lo que estás haciendo. No debemos de hacernos los ciegos, debemos de instruirlo. Mira lo que estás haciendo, ya tú sabes lo que va a pasar si tú sigues cometiendo estas cosas. Entonces, eso es importante, hermano, lo que acaba de decir, que nunca olvidó esa enseñanza de su padre, siempre estuvieron allí. Y esa infancia, hermano, porque esa infancia suya, ¿cómo fue? Ya me dijo que en esa parte campesino, ¿verdad? Esa crianza en el campo. ¿Cómo fue esa infancia? Bueno, la infancia mía fue, como te digo, un muchacho que no tuvo este, esa, esa libertad de hacer lo que no quiero culpar a nadie ni decir algo que no esté de acuerdo con la entrevista, ¿no? Con lo que estamos haciendo, sino que mi infancia fue siempre con un temor hacia mi padre, pues, con un Un temor, respeto. sí. Y bueno, como le digo, la parte mía de lo que es la adolescencia ya cambia, porque Ajá. mi padre murió siendo yo un niño. Yo tenía apenas 14 años. Y ya de ahí en adelante ya la cosa cambió, ya yo hacía las cosas a mi manera. Pero ¿Eh? esa infancia nunca tuvo un juego, No, nunca, no, 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 porque desde pequeño comenzó a trabajar. el muchacho de campo en sí no tiene tiempo para eso. Juegan en un momento, de repente, pero yo no tuve por lo menos un carrito, una pelota, un bate de béisbol, nada de eso absolutamente. Allá, no sé, eso no. Allá es, bueno, atender a los animales, eso es la vida del campo, del muchacho que se cría, porque a un muchacho en el campo lo ven haciendo otra cosa que no es, no, mira, tiene que llevar al animal a tomar agua, tiene que echarle el alimento a los animales, inclusive hasta ordeñar desde pequeño. No tenía mucho tiempo No, para el no juego, había tiempo, puro inclusive trabajo. cuando estábamos pequeñitos, que ya cuando llegué, entré en la etapa de escuela, llevaba de la escuela y eso era de una vez. Ponía el cuaderno, comía y luego hacer la tarea, porque no podíamos dejar de llevar esa tarea al siguiente día, porque eso era penado por nuestros padres. Era penado, o sea, penado me quiero decir que no, eso no estaba permitido, pues, llegar a la escuela sin la tarea, porque no, el niño se fue a jugar con otros niños, no, eso era completamente negativo. Lo de nosotros era trabajo y escuela. Y gloria a Dios. Y se veía el amor en la familia, hermano. Allí el amor entre ustedes se Yo veía, le voy a papá, ser mamá y sincero, hermano. yo le voy a ser sincero, sí, yo viví eso. Mi familia, yo nunca vi un problema entre mi familia. Gloria a Dios. Mis tíos vivíamos juntos en una misma, por decirlo de esta manera, una aldea. Ahí vivían mis tíos, mis hermanos, mi abuela, ahí vivíamos todos y vivíamos en sana paz. Gloria a Todos, Dios. todos. No, ahí no había nada de discusión, pleito, nada. Bueno, yo no me acuerdo. En mi niñez no me acuerdo nada de eso porque no lo viví, No, porque no lo antes viví. ellos se cuidaban mucho, hermano, de pelear frente a los hijos. Se cuidaban mucho, yo me imagino que se cuidaban mucho de pelear frente a los hijos. Podían tener sus problemas, pero lo arreglaban en su cuarto, solo que los hijos no vieran. Puede ser, sí. Y a pesar de que había mucha corrección, había amor también, ¿verdad?
A pesar de que había mucha corrección, había amor. bastante. Y es porque la palabra dice, hermano, que el padre a quien ama, corrige. Amén, El sí, que detiene el castigo o la corrección al hijo no lo ama. También lo dice la palabra de Dios. amén, así es. Entonces, a pesar de que su vida fue así, con corrección, usted vio el amor y gloria a Dios porque a pesar, el amor lo ayudó, a pesar de que tenía trabajo, a pesar de que no tenía mucho tiempo para los juegos, pero el amor que demostró su mamá y su papá, que actualmente la tiene, aprovecho de saludarla por este medio, gloria a Dios, Gracias. a su madre, que sé que está allí todavía, 90 y pico, es una bendición tener a su madre viva y bueno, su padre eh, de los 14 años me está diciendo que falleció Sí, él falleció cuando yo tenía 14 años. cuando tenía 14 años. Ujú. Y bueno, ahí fue donde se descarrió un poquito, hermano, ¿verdad? Sí, bueno, uno se descarrila porque la vida de la juventud, del adolescente, es diferente a la de la niñez. En la niñez tienes esa mano dura, tienes esa mano ahí, la mano de tu papá, por lo menos, la mano de tu mamá, que mi mamá era de carácter y mi abuela, bueno, imagínate, mi abuela tenía un carácter fuerte. Y entonces ya cuando uno entra ya en esa etapa de la adolescencia, uno cambia, porque uno cree que es uno, pues que uno no tiene ya, no, listo, ya llegué, y aún teniendo 14, 15 años, yo me fui a vivir para Caracas y en Caracas fue otro estilo de vida, otro tipo de vida, ¿entiendes? Claro, no, yo no hacía cosas malas de estar consumiendo tipo de cosas malas que no eran, sino lo mío era que me emborraché, a la edad de 14 años, 15 años, por ahí me eché la primera rasca, pues. Esa Más fue la aparte, adolescencia. ¿Cómo fue la adolescencia sí, la suya, hermano? adolescencia mía, bueno, claro, aparte de eso estudié, yo estudié hasta un primer año, estudié hasta un primer año, y tú sabes, me guiaba por mi mamá, y después, bueno, no seguía estudiando, agarré lo que era el trabajo en sí, me gustaba mucho trabajar, me acostumbré mucho, trabajaba haciendo, como te digo, descargando camiones, trabajaba en la albañilería de ayudante, a veces me ponía a vender cosas, por lo menos en Caracas, la vida de Caracas es una vida donde uno, eso se le facilita mucho a uno. Claro, vino del campo y entonces Ajá, ahí sí, a la ciudad y exactamente, sí. vio el Pero mover a del pesar de todo, dinero. bueno, siempre me mantuve al lado de mi mamá, siempre he estado al lado de mi mamá y mi mamá siempre ha estado al lado mío, siempre. Y no es que yo haya sido un hombre loco, por lo menos por decirlo de esa manera. Y bueno, después llegué a la edad ya de los 20 años, inclusive, pagué el servicio militar, cumplí con eso también porque eso era, Requisito. ajá, sí, pues el hombre tenía que pagar el servicio militar y yo pagué mi servicio militar, salí de las Fuerzas Armadas, no salí como mala conducta, salí bien, de las Fuerzas Armadas salí muy bien también, conocí muchos coroneles, muchas personas ahí que me tenían cariño, más bien, y me recomendaron, bueno, mira, cuando llegues a la vida civil, tienes que seguir portándote de tal manera, porque yo siempre me porté bien, siempre. Bueno, luego en esa etapa, ya después de la adolescencia, pasé a la vida ya de los 20 años en adelante, a los 22 años, andaba todavía un poco, a los 22 años, los 20, 21, 22, yo andaba todavía por ahí un poco, no vamos a decir descarriado, ¿cómo puedo decir esa palabra? Un poco Sí, un poco así en tinieblas, en tinieblas. un poco en tinieblas. Y después luego conocí a mi esposa. Ah, Yo estando en una empresa, conocí a mi esposa antes de hablarme de la esposa, realmente cómo llegaron las tinieblas cuando usted comenzó en la adolescencia, a consumir el el aguardiente y aguardiente. a Esa fue tener, las tinieblas, sí, ¿verdad? exactamente ahí Porque fue. trabajaba era para consumir el aguardiente. Sí, porque y para vestirme, pues, para hacer lo que uno hace normalmente, pero Ujú. era un hombre que, ¿cómo te digo yo? Como no tenía ningún otro tipo de vicio, como no tenía vicio así como algunos dicen que no, yo fui pistolero, yo jamás en mi vida llegué a agarrar un armamento de mi hermano. Lo que Gloria a agarré Dios. en el cuartel nada más, lo Ujú, único. ujú, Pero lo que sí era, me gustaba tomar y bueno, aunque, no sé, eh, las mujeres, ujú. uy, bueno, eso fue una, Mujeriego, claro, eso uy, también por es demás. algo, sí.
Eso fue Eso es por algo, demás. una tiniebla, una perdición, Sí, porque porque Dios te ha mandado a tener eso es una. un espíritu que lo pone a uno que no, pues, imagínate, No, sí, hasta tirarse por los techos y todo para llegar a donde está todo eso. Wow, así sí, es, sí, uno son pone, una bendición, pero sí, también cuando no le dan el buen wow, uso es wow, una wow, 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 sí, perdición. no. Yo me Son, arrepiento de todo eso. Le doy gracias a mi Dios de por haberlo sí, conocido, de verdad, eso es muy o sea, importante en mi o vida. sea que las tinieblas, el, el, No quiero ni el acordarme arcor, de eso. el arcor y las mujeres, Ujú. esos fueron Sí, sus sí, sí, tinieblas. sí, Con eso estaban destruyendo claro. totalmente su Sí, vida, porque, hermano, ¿verdad? claro, porque con el alcohol no atendía a mis hijos como debería ser, Ajá, por el ¿ves? arcor. Claro, muchas veces, claro, sí les daba su comida, los reales, la mantención, pero no tenían el amor, ellos no tenían el amor mío, la presencia mía, por lo menos por decir el fin de semana. El fin de semana era para mí. Y los únicos días que yo estaba en la casa eran lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, hasta en la mañana cuando me iba de la casa. Ya del viernes en adelante hasta el domingo era en los clubes. Ajá. Eso eran las tinieblas, ¿no? Esas eran las tinieblas. Sí, Allí llegaron las ujú, tinieblas sí. a su vida. ¿Y qué fue lo que más le impactó? Me acaba de decir, ¿verdad? Que después se casó, ahí donde le Bueno, interrumpí. conocí a mi esposa y llegó un momento en que yo no quería andar más en ese mundo. O sea, yo no quería más saber nada más de eso. Y entonces, bueno, conocí a mi esposa, la conocí en una empresa llevándole comida a un tío de ella. Ella le llevaba la comida, el desayuno, pues, o por decirlo así, o el desayuno, la comida. Entonces yo la conocí por medio de una cerca y eso, y yo la veía y dije, bueno, esta es mi esposa. De una vez la marqué. Usted lo Sí, profetizó sin yo le saber, dije, no, esta es su esta va a ser mi esposa. esposa. Ajá. Y le dije a ella, cuando tuve la oportunidad de hablar con ella, porque también era difícil hablar, porque las cuidan mucho, ¿no? En ese tiempo cuidaban mucho a las mujeres, se habla, muchacha. Y yo le dije, mira, quiero casarme contigo. Y tú me vas a sacar del mundo donde vivo, porque yo estaba muy mal en la guardia. Yo Ujú. me sentía mal en ese mundo. Sí, tenía muchas cosas que ya estuvieron a punto hasta de matarme y todo, ¿ves? Entonces yo digo, no, yo tengo que cambiar. Y después que la conocí a ella, bueno, que me casé con ella y todo eso, yo le dije, bueno, mi amor, mira, yo voy a cambiar definitivamente. Y así fue, yo cambié un tiempo largo con ella, tuve un tiempo, más de un año que no probé el aguardiente, luego volví a retomar eso. Ujú. El asunto volvió a caer en tinieblas en ese caso, porque volvió a tomar el asunto del aguardiente y eso. Pero sí me di de cuenta hasta que llegó el hijo mío y me dijo lo que me dijo. Me dijo, papá, siendo ya mi hijo un hombre, ya mi hijo tenía como 27 años, por ahí 26 años, cuando él me dijo, papá, ya está bueno, papá. Entonces, yo creo que así como me lo dijo usted, pastora, fue Dios quien me habló por medio de mí, Claro, ya el está bueno. mismo Dios, porque que critican, yo no critico a esas personas que son de repente alcohólicas, drogaditos, porque esas son cadenas que están invisibles, no las puedes ver, pero son espirituales, porque quisieran salir y no pueden, no pueden. Entonces duró un año sin tomar, Un año. pero volvió, también está en este lugar sirviéndole a nuestro Dios, porque tuvo esa fuerza, esa fortaleza, ¿verdad? De que, bueno, usted la enamoró, de que profetizó esa va a ser su esposa, la Sí, enamoró y tuvo esa fuerza, esa fortaleza de que cuando usted cayó, ella no lo abandonó, ¿verdad, hermano? no, de Ella ninguna estuvo manera. siempre allí, Siempre estuvo conmigo. ella Siempre me dio ese conocía de apoyo, Dios, pues. ella ya conocía de Dios o No, no. ella conoció de Dios primero que yo, pero en el tiempo que nos casamos ella todavía no conocía de Dios. Ajá, Pero siempre fue una mujer que, ¿cómo te digo? Supo, aceptó pues lo que yo hacía, no que lo aceptó por aceptarlo, sino que fue mi apoyo, ajá. fue mi apoyo, pues, porque ella dijo, bueno, mira, yo creo que ya es bueno que ya dejes esas cosas, ¿me entiendes? Pero de verdad que yo le agradezco mucho a mi esposa por haberme soportado mis locuras en las cosas del licor y por eso que la amo mucho a ella también, es verdad, yo la amo mucho a ella, le tengo mucho amor a mi esposa. Y bueno,
me tuvo tres hijos, tuvo tres hijos, tuvo la valentía, el valor, con todo y lo que ella veía en mí, me tuvo tres hijos, de tenerle tres hijos. tres hijos varones, los Eso es tres, valioso. sí. Y Gloria bueno, a Dios. ahí estamos todavía, ya tenemos 40 y pico de años juntos. Imagínense que ella le fuera dicho, no, ya no te soporto, Sí, ya te va. sí. Bueno, me imagino que sí se lo dijo varias veces, pero usted no se fue. Me imagino que sí se lo Sí, dijo porque varias veces, no te yo soporto. salía por esta puerta, pero entraba por la otra. Se iba, pero entraba por la otra, gloria a Dios. Pero bueno, el tiempo de Dios Sí, sí, llegó no, a pero su yo, vida. Actualmente son un matrimonio muy hermoso, le sirven a Dios con sus altas, con sus bajas, pero confiando siempre en nuestro Dios, el Dios grande y maravilloso que te estoy hablando hoy. Si tú también estás sumergido en cualquier vicio, no solamente en el aguardiente, en cualquier vicio, yo te invito a que recibas a Jesucristo, pero que de verdad creas en Él, que Él te puede cambiar, Él te puede transformar, Él puede hacer las cosas grandes y maravillosas que ni siquiera tú puedes imaginarte. Él puede salvar y restaurar tu familia, tu matrimonio, porque cómo sufren hermanos, cómo sufren los hijos. Yo también vengo de hija de un padre que ya no está, pero un padre también alcohólico y pude sufrir muchísimo el maltrato que había allí, porque sí había maltrato de mi padre hacia mi madre. Y bueno, lamentablemente tuvo que mi mamá dejarlo. Mi mamá sí no estuvo como mi hermana Margarita. Mi mamá sí lo dejó. Yo tenía 5 años y bueno, para la gloria de Dios, mi mamá nos sacó adelante, pero sí me hizo mucha falta mi padre. Y bueno, hasta el momento que él muere, en una misma rasca de esa, porque nunca dejó el alcohol. No tuvo la oportunidad que usted tuvo, hermano. Por eso yo le digo que Dios es grandioso, es bueno, ha sido bueno con así es. usted, porque no todos la cuentan. Y usted tuvo esa gran oportunidad de Dios de que le tuviera esa mujer allí, que lo soportara y de que él tocara su corazón y entregarle nuevamente a su familia. Ahora, gloria a Dios, saludo aquí a sus hijos que también sé que de repente se van a conectar y van a ver este programa, tienen un padre nuevo, pero tienen que reconocer que no es por obra humana, que es solamente Dios Amén. el que hizo Gloria a Dios. la transformación Gloria a en este hombre que tenemos aquí, en el hermano José Luis, para la gloria de Dios. Grandes cosas ha hecho Dios en él y seguirá haciendo, Amén. porque lo Gloria sacó a de Dios. las tinieblas, lo llamó a su luz admirable para que anuncie las virtudes, y es lo que nosotros estamos haciendo en este programa, anunciando lo grande y lo maravilloso que Dios puede hacer en la vida de las personas. Y háblenos un poco, hermano, ¿qué fue lo que más le impactó de esas tinieblas donde anduvo? Bueno, aparte de que casi pierde la vida. Sí, bueno, lo que más me impactó fue esa manera, como yo andaba, pues, yo no era yo. Cuando Ujú. ya yo me di cuenta que no era yo, andaba ya hediondo a alcohol, a cigarrillo. Un día me monté en una camioneta y me acuerdo que me senté al lado de una señora, de una mujer joven, pero como yo iba con una cerveza en la mano y iba también fumado, o sea, hediondo a cigarro, pues, la mujer se bajó de esa camioneta y le dijo al chofer, déjame aquí. Sí. Entonces uno no se da de cuenta de todo eso, esa maldad que uno hace con la vida misma de uno, porque es una maldad que uno se hace. Destruye la vida. Claro, exactamente. Entonces yo dije, no, yo no voy a continuar en esto. Bueno, me casé, hice mi vida, y que a pesar de todo, que después de que me casé también continuó eso, pero yo dije, no, tiene que llegar el momento. Yo le doy gracias a mi Dios que puso a mi hijo, y mi hijo me dio esa palabra, y yo desde que mi hijo me dio esa palabra, tomé esa palabra y dije, bueno, yo no camino más en este mundo de oscuridad, salgo de la oscuridad y llego a la luz de mi Padre Santo Celestial y le doy gracias a mi Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. De verdad que sí, y a pesar de que yo fui un hombre que tomaba mucho, ninguno de mis hijos salieron tomadores.
no Gloria. toman aguardiente por nada del mundo. Porque a lo mejor también vieron, pues Sí, vivieron y no querían pasar por sí, esa experiencia. inclusive cuando yo llegaba a la casa, mi esposa le decía a ella, llegó Pérez Jiménez, porque yo era un carácter fuerte, Mm, era un carácter fuerte. Yo cuando llegaba era yo y todo el mundo a dormir. Sí, mm, pero no, yo no ni acordarme de eso. Yo quiero ya Gloria a Dios. vivir para Dios. Los días que me quedan de vida quiero vivirlos para mi Padre Santo Celestial y vivir para Él. Vivir para Él y Así es. servirle a Dios. No quiero saber más nada de las cosas del mundo. Gloria a Dios. Absolutamente. Servirle a Dios y ayudar porque por eso Claro, estamos claro, haciendo este exactamente. programa, porque para Sí, ayudar a otros, por eso es que Dios nos manda a anunciar las virtudes, lo que Él ha hecho, sí. lo grande, lo maravilloso que ha sido Dios Wow, en sí. nuestras Dios vidas. ha hecho cosas maravillosas Él en es grande, Él es poderoso. Y bueno, llama mucho la atención también, hermano, que a veces vemos que esos vicios nos están destruyendo, como usted dice. Uno no, sí, parece que uno pierde la conciencia de que ese alcohol te está destruyendo tu propia vida. El cigarro, hermano, cuando tú compras una caja de cigarros, viene las calaveras así dibujadas y sí, dice que esto es nocivo para la salud y que así vas a quedar. Y es increíble porque las personas parece que estuvieran ciegas. No ven que si fuman pueden quedar como esas calaveras, te lo sí, dicen igualito. es verdad. Y el aguardiente también igualito te pone esas cosas horribles allí en la etiqueta y la gente está ciego. Esas cosas destruyen, pero es eso, andan en tinieblas, es una ceguera espiritual, Una andan en ceguera tinieblas y no se están dando cuenta que eso destruye. Pero va a llegar el momento en que, como le dijo su hijo, ya está bueno. Va a llegar el momento en que Dios te va a decir, ya está bueno. Y Él es el único que te puede ayudar. Él es el único que te puede sacar Amén, de ese lugar donde estás. amén, amén. Y bueno, ¿cómo llegó la luz, hermano? Me dijo que su hijo le dijo, ya está bueno. Sí, después, bueno, me dijo, papá, ya está bueno, ¿hasta cuándo? Me dijo todo ese tipo de cosas. Inclusive un día me dijo, papá, te invito para mi iglesia. Él se congregaba en Cagua. Y entonces, este, aconteció que yo llegué un día sábado, yo llegué rascado, rascado totalmente, pero bien rascado, llegué yo ese sábado. Entonces, el domingo yo me bañé, me vestí y yo me iba de nuevo para la calle a seguir tomando. Pero en el momento que yo voy pasando por el frente de la habitación de mi esposa, que estaba sentada en la orilla de la cama, voy a contar esto, estaba sentada en la orilla de la cama y yo la vi como limpiándose la uña, así, pero estaba llorando. Tenía muchas lágrimas, estaba llorando. Y entonces, eso también me quebraba. La vi llorando y entonces yo en vez de seguir, en vez de salir, yo me regresé. Y yo la vi llorando, ni siquiera fui capaz de entrar allá y decirle, mi amor, perdóname o algo, sino que me regresé, me metí en la otra habitación y ahí me quedé dormido ahí, porque todavía estaba, ¿cómo llaman eso? Amanecido. Pues. Amanecido, Sí, enratonado. entonces, ahí me quedé. Y me quedé dormido todo el día, inclusive yo no me paré ni siquiera a comer a nada. El siguiente día en la mañana, el domingo en la mañana, yo me acuerdo que le dije, eran como las 5 de la mañana, las 5:30 de la mañana. Me paré, me eché un baño y le dije, vamos para la iglesia. Y ella se impactó. ¿Qué? Le dije, vamos para la iglesia donde está mi hija. Y le dije a ella, sí, en la habitación se lo dije, hasta hoy tomo aguardiente, hasta hoy. Y de ese día que le hice esa, no le hice una promesa, sino le dije, hasta hoy tomo aguardiente, de ese día, hasta aquí, hasta este momento que estoy aquí sentado, más nunca en mi vida probé aguardiente. Gloria Le a doy Dios. gracias a mi Dios por eso, le doy gracias a mi Dios por haber puesto a mi hijo en ese camino para que me adere esa palabra. Y gracias también a mi Dios por la esposa que me dio. Gracias a mi Dios por haberme rescatado de ese mundo tan oscuro, de esa oscuridad, porque eso es una oscuridad. Y cuando uno llega y recibe a Dios en su corazón, uno lo que le salen son lágrimas, pero por demás. Cuando yo llegué a esa iglesia, y me hicieron la oración de fe, yo lloré tanto, pastora,
tanto, tanto, tanto que mis lágrimas corrieron como de aquí a la nevera. Lloré demasiado, lloré de una manera que, bueno, no sé, lloré mucho. Gloria a Dios. Bueno, fíjese lo que usted puede ver hoy. Por eso le decía que algo ibas a ver que iba a impactar tu vida. Una mujer, las lágrimas de una mujer llegaron al corazón de Dios. Porque estoy segura, hermano, que cuando usted pasó y vio a su esposa así, como usted dice, limpiándose las uñas, Sí. y era que estaba llorando, esa esposa estaba clamando a Dios vivo, a Dios vivo, al mismo Dios que escuchó aquella oración de Ana, una oración de llanto. Esa mujer estaba ahí, estoy segura que estaba llorando, pidiéndole a Dios ayuda por su matrimonio, porque no quería perder a ese hombre que Dios le había dado. Y Dios escuchó su oración. Dios puede escuchar esa oración. Si tú estás te encuentras en un caso parecido, igual, clama. Por eso que yo siempre digo, arrodíllate y clama al Dios vivo, al Dios verdadero. Para Él todas las cosas son posibles. Y esas lágrimas que botó esa mujer ese día pudo hacer tocar el corazón de este hombre y que él dijera, hasta aquí, ya no tomo más, ya está bueno, como le dijo su hijo, y hasta el día de hoy ha cumplido esa promesa. Y él llora, claro, por la presencia del mismo Dios y porque Dios ha sido bueno con él y porque hoy él tiene a su esposa allí, un matrimonio renovado, tiene unos hijos que también están en la promesa de Dios, porque sé que llegarán. Amén. Amén. El único que puede cambiar la vida se llama Jesucristo. Para eso ha venido, para reconciliarnos con Dios. Dios lo ha enviado para reconciliarnos con Él. Y bueno, hermano, maravilloso testimonio. Sé que impactará la vida de muchas personas y quiero aprovechar la oportunidad de saludar a todas esas personas que están conectadas en este momento y quiero orar por Brian Rocha, donde quiera que te encuentres, Brian, Dios tiene un propósito grande contigo. No sé la situación que tú puedes tener en este momento, pero yo te invito a que vengas a los pies de Jesús. Él puede transformarte, Él puede cambiarte y estamos orando y vamos a seguir orando por ti para que Dios tome el control de esa situación que en este momento está embargando tu vida. Gloria a Dios. Y creo en el Espíritu que hay muchos hombres que van a ver este programa, que están atados a un alcohol, están atados a un vicio. Y así como Dios escuchó la oración de esa mujer, vio sus lágrimas y actuó en el corazón de este hombre, parecía difícil, después en un instante, solamente tienes que tomar la decisión y decir, ya está bueno, Señor, aquí estoy, haz como tú quieras conmigo. Y Dios te va a ayudar. Asiste a cualquier iglesia cristiana, donde quiera que estés, asiste, busca una iglesia cristiana donde te puedan ayudar con oración, pero tú tienes que tomar la decisión. Y si estás aquí en la población de San Mateo, estamos aquí para ayudarte. Comunidad Cristiana Nueva Alianza, Dios la ha colocado para ayudar a todas aquellas personas que creen que todo está perdido, a todas aquellas personas que andan en tinieblas. Estamos aquí para orar por ti, para darte esa mano amiga y que puedas salir de la situación donde estás. Gloria a Dios. Aquí estamos ubicados en la calle Carabobo, número 29, en la población de San Mateo. Y si estás en otro país, nos puedes también escribir a través de la oración. Podemos ayudarte para que Dios rompa cadenas, así como la rompió en mi hermano José Luis Delgado, que hoy está aquí. Y sé que Dios va a seguir obrando, hermano. Dios va a seguir obrando en su vida, Dios va a seguir obrando en su familia y sus hijos verán convertidos también
en Cristo Jesús. Amén. Llegarán a los pies de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y bueno, ya finalizando este programa, hermanos, quisiera que usted hiciera un llamado a todos aquellos hombres que se creen valientes, que se creen fuertes, porque tienen unos tragos encima y maltratan a los hijos, maltratan a la esposa. Hágale un llamado para que sean verdaderamente hombres y lleguen a los pies de Jesús. Bueno, por medio de este programa, quiero hacer un llamado a todos aquellos hombres, de verdad que a uno le da palabra, ignoran a Dios, se hacen los sordos y los ciegos, porque a mí me ha tocado darle palabra a muchos hombres. Algunos me dicen, tú lo has visto, has hablado con él, y yo le he dado la respuesta positiva con respecto a eso. Yo le digo, tú ves a Dios cada vez que te paras, cada vez que tú ves la luz del día estás viendo a Dios. Dios ha hecho un milagro en ti. Y yo le digo a todos esos hombres que pueden estar viendo este programa, que Dios restaura, que Dios está vivo, que sin Él no somos nada, que Él es el único que nos puede transformar, que Él es el único que nos puede sacar de las tinieblas. Nosotros mismos, si hacemos las cosas a nuestra voluntad, no vamos a lograr nada. Tenemos que hacer las cosas a la voluntad de Dios. Orar y pedirle a Dios, pedirle a alguien que ore por nosotros cuando no sabemos orar, para que ore por nosotros cuando estamos metidos cuando andamos caminando en ese mundo de oscuridad y de tinieblas. Yo le doy gracias a mi Padre, de verdad, le doy gracias al Todopoderoso por todo lo que ha hecho en mi vida. Estoy agradecido, le pido perdón a Dios cada vez que puedo, porque sé que hice cosas que no debía hacer. Y le doy gracias a mi Dios por mi pastora, le doy gracias a mi Dios por mi pastor, que son mis padres espirituales, y le pido a mi Dios que me lleve de su mano, que no me suelte nunca, porque fuera de Él no voy a hacer nada. Siempre con Él yo sé que algo voy a lograr, y ya lo logré, que es haber salido del mundo de las tinieblas. Me siento muy agradecido, le pido perdón a Dios todos los días, cada momento. Aún en el sitio de trabajo donde estoy, le pido perdón a mi Padre, porque Él me rescató de un mundo de oscuridad. Le doy gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y bueno, hemos llegado al final de este programa, pero quiero invitarlos para el próximo lunes, donde estaremos hablando de lo que ha hecho Dios. Seguimos hablando de lo que ha hecho Dios en la vida de mi hermano José Luis. Gloria a Dios. Y bueno, me gustaría que nos escríbenos desde dónde nos estás viendo. Queremos orar por ti, queremos ayudarte, sabiendo que toda la gloria es de nuestro Dios. Vamos a estar orando para despedir, hermano, este programa. Padre bueno, seguimos aquí, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, en esta oportunidad para darte gracias Dios, porque una vez más, Señor, hemos visto cumplir, Señor, tus sueños. Sé, mi Dios amado, que este programa será transmitido, mi Dios de la gloria, en todo lugar del mundo, Padre Celestial, y que impactará la vida de muchos hombres, mi Dios amado. Y así como un día, Padre Santo, estuvo José Luis, Señor, sé que hay muchos hombres que están sumergidos, Padre amado, en el arcor y no hayan cómo salir, mi Dios de la gloria. Yo sé que usted obrará a través de este programa, Señor, y verán también tu gloria, Señor. Llegarás, Padre Santo, a la vida de esos hombres, Señor, y serán restaurados, mi Dios amado, así como restauraste la vida de José Luis, Padre. Están en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias también a ti por conectarte, y esto ha sido de las tinieblas a su luz admirable.